Bienvenidas, bienvenidos. Qué gusto verles, Gracias. por segunda ocasión en la semana. Me da mucho gusto. Pero, que haya sido del interés la primera y por eso estén aquí. Y si alguien no estuvo en la primera, le paso la grabación con mucho gusto. ¿Sí? Gracias. Comentarios, preguntas, dudas acerca de nuestra primera charla al respecto del tema. ¿Algo que quieran comentar? ¿Nada? ¿Todo en orden? Bueno, vamos a ver el día de hoy, causas del perfeccionismo. Parte de lo del tema que vamos a ver el día de hoy, ¿sí? Bueno, existen diferentes circunstancias y probablemente algunas de ellas se puedan combinar o por separado se pueden dar, ¿sí? Una de ellas, causas del perfeccionismo, se habla de la predisposición genética, es decir, existen personas que tienen la presencia biológica del rasgo de ansiedad de personalidad o trastorno de ansiedad. En nuestros tiempos, ya un poquito más se va abriendo en las familias. ¿Sí se escucha bien, perdón? ¿Sí? Se va abriendo más esa cuestión entre los diferentes familiares de que alguien tiene algún tipo de afección del tipo mental y no necesariamente tenemos que estar expuestos a un internamiento, por ejemplo. Simple y sencillamente el acudir en un momento dado con un especialista que haga una valoración o con un psiquiatra que haga una medicación, probablemente algunas de estas situaciones, como algún trastorno, por ejemplo, de ansiedad, depresión en diferentes grados, pueda ser controlado y no necesariamente es de internamiento. Uh-huh. Y eso precisamente, el que ya se va viendo un poquito más en las familias, el poder comentar que alguien padece de algún tipo de enfermedad de este tipo mental, pues ayuda. Uh-huh. Y ya no toma tan desprevenido a algún otro familiar. Les digo, poco a poco se va abriendo este tipo de situaciones, afortunadamente. Y pues de esa manera podemos ir llenando nuestra historia de vida como una parte de mi historia clínica. Entonces, si yo ya sé que alguien de mi familia tiene ansiedad, por ejemplo, depresión, entonces, en un momento dado, pues yo puedo tomarlo como un rasgo al cual vale la pena tomarlo en cuenta. Eh, a ver, aquí hay una pregunta. Entonces, ¿el perfeccionismo es una enfermedad mental? No, me expliqué mal. No, para nada. Hay una predisposición y cuestiones como el rasgo de ansiedad, puede ser parte de una causa del perfeccionismo, pero no es una enfermedad mental ni mucho menos. Tendría que valorarse hasta dónde este tipo de trastorno de ansiedad te lleva a ese perfeccionismo. Asimismo, también el trastorno obsesivo compulsivo, el TOC famoso, puede en un momento dado ser parte de lo que me ocasiona ese perfeccionismo. No sé si han visto, les decía yo, a personas que están ustedes sentadas en un restaurante, por ejemplo, y comienzan a acomodar los cubiertos, comienzan a acomodar las cosas que están en el entorno, hablando de un perfeccionismo ocasionado por el trastorno de ansiedad. Uh-huh.
Pero no, el perfeccionismo no es una enfermedad mental, siempre y cuando no llegue a esos grados donde algo como el TOC o la ansiedad pudieran ser parte. Bueno, eh, causas del perfeccionismo también es el estilo con el cual fuimos educados. Se habla eh, académicamente del estilo parental y maternal autoritario, ¿sí? Por lo que existe un exceso de exigencias desde la infancia a cubrir ciertas expectativas, pero de los padres, ¿sí? Así que los niños y niñas en este ambiente familiar donde tienden a volverse muy exigentes y a desarrollar una personalidad perfeccionista, por educación o formación de los progenitores, en un momento dado pueden estarse cultivando un, una persona perfeccionista, ya que generalmente los progenitores ocupan el castigo para corregir o para sancionar de una manera que el individuo, en este caso el niño, tenga un poquito más de atención en un momento dado. Entonces, les invito a aquellos tutores o padres o tíos que a veces funcionan como el padre, que tengan esa cuestión de ser muy exigentes en cuanto a ciertas cosas en el que si no se hacen como tu modelo, la persona que le ordenas las cosas, cuidado, porque puedes estar formando a un perfeccionista. Y pues el tiempo pasa y las cosas pueden cambiar. Y con la misma vara que mides, probablemente seas medido en un futuro. Entonces, cuidado. Este tipo de personas, no solamente estamos hablando por su formación en el formar a los otros de esa manera, sino también puede haber una deformación social. ¿A qué me refiero? Que tú puedes estar en un momento dado con la creencia aquella de la que vienes, que es lo correcto. Y por ejemplo, lo correcto es, insisto mucho en la parte de calificaciones porque es algo que siempre se ha utilizado como una herramienta de corrección o a corregir si no tienes ciertas o tales calificaciones. Pero hay padres que rayan en esa parte donde no comprenden o no visualizan o no observan a profundidad a sus hijos que hay ciertas capacidades o habilidades que tienen. Y entonces, por ejemplo, si un niño, por decir algo, es malo en matemáticas y muy bueno en, ¿qué les gustaría? En artes, ¿sí? Entonces, ¿a dónde creen ustedes que le metan profesores particulares los padres? Es muy claro, muy directo lo que les estoy diciendo. ¿Dónde creen ustedes que le pongan profesores los padres? En matemáticas. En matemáticas, exactamente. ¿Por qué? Porque se supone que es un área donde pues tiene cierto nivel de eficiencia. Pero ¿qué les parecería si en el área en la que funciona correctamente se le ponen profesores? ¿Cómo les suena? Sería lo ideal. Lo que pasa es que estamos muy mal educados. Ajá. Y sería O sea, como que estamos ilógico, ¿verdad? acostumbrados, ajá, a no reconocer las habilidades y, y sí a estar reprochando donde hay deficiencias. Afortunadamente creo que eso está cambiando. O sea, Mm, ya como que invítenme, ojalá me den ejemplos de familias que ya cambiaron ese modelo, porque este, la verdad difícilmente lo encuentro o no lo he encontrado. Para qué te digo que no? Soy sincero, no me he es muy, encontrado. muy difícil, sí, tienes toda la razón, es muy difícil, pero creo que sí se ha
con todo el dolor de nuestro corazón, sí se ha aceptado un poco que tenemos que desarrollar talentos y no exigir y apoyar donde hay deficiencias. Exacto, hay que desarrollar talentos. Imagínense que a ese pequeño que tiene talentos en las artes, se le meten maestros para desarrollar eso, pues son las genialidades que tenemos a la vista nosotros, ¿no? Y cuando le podemos potencializar eso que tiene como una habilidad nata, al contrario, la descartamos y tratamos de someterlo a aquello que le cuesta más trabajo. Cuando probablemente el desarrollar esa habilidad que tiene nata le dé la alegría o la satisfacción para otras áreas, tratar de incrementarlas. Entonces, yo invito a aquellos padres o tutores o personas que estén formando a otros que desarrollen las habilidades natas. Y la otra parte donde adolecen de esas habilidades, en consecuencia, se van a dar ustedes cuenta que las aumentan. Entonces, bien, Maru, cambiemos esa forma de pensar, ¿no? A eso les invito en un momento dado. ¿Cómo les suena? Rompemos modelos, ¿no? Rompemos paradigmas. Acepto la invitación. Y dicen, ¿cómo? Pero hagan la prueba, hagan la prueba. Van a ver que se van a sorprender y se van a sentir súper orgullosos de ese punto. ¿Qué otro punto sería causas que en un momento dado pueden crear a un perfeccionista? Bueno, hablábamos que el sometimiento o el meterte a mis parámetros para que haga las cosas como yo digo. Ahora viene otra contraparte. Crecer en un ambiente en el que se reciben elogios de manera excesiva también pueden crear altos parámetros de exigencia. Porque entonces, si yo no mantengo ese nivel, no me siguen elogiando, no me siguen alabando. De ahí que cuidado con el exceso de elogios. Una cosa es que reconozcas, que estés al pendiente, que le des ese cariño, ese afecto, pero otra cosa es que exageres. Aquí, quien tenga más de un hijo, un sobrino, una serie de parientes cercanos, se dará cuenta que pues quieren a todos, ¿no? Y a lo mejor dicen, daría mi riñón por ellos, pero sí hay preferencias en un momento dado de mayor disposición con algunos, más que con otros. Y aquí entra la gran discusión entre padres que dicen, no, es que yo quiero a mis hijos todos por igual. Sí, claro, yo no estoy hablando del cariño o el amor que les tengas, sino son las preferencias, que nos quede claro de lo que estoy hablando. Entonces, dentro de un mismo grupo se puede tener más de un hijo, pero existen preferencias, ¿sí? Casi, casi a ti sí te presto mi carro, pero a ti no, no te lo puedo prestar. El que ustedes reconozcan quién les toca esa preferencia es muy importante, porque de esa manera se van a dar cuenta que precisamente ese exceso de elogio puede venir representado en el favoritismo, en que a ti te doy la preferencia de. Y entonces luego llega el punto en el que comienzan a crear esa fantasía de me lo merezco, pero no hay algo que sustente el por qué te lo mereces en un momento dado. Quienes son padres o son el famoso tío que está muy cercano a los sobrinos, aquí comienzan a hacer ese escaneo mental, ¿no? Esa revisión. ¿Cuál es el sobrino preferido en un momento dado? O el nieto preferido. ¿Sí? Esta dependencia genera una alta presión interna por lograr lo que son nuevamente elogios y elogios y elogios. Entonces esta persona se la vive en buscar de alguna u otra manera el que sea reconocido, pero reconocido más allá de algo que digamos sea medianamente aceptable. Entonces cuidado con estos elogios de manera excesiva que pueden estar creando
a un perfeccionista. Bueno, otro punto más que puedo aportarles en este aspecto sería aquellas personas, ahora sí nos vamos al otro extremo, que reciben humillaciones, burlas, desprecio, muy poca atención desde los primeros años de la infancia, ¿sí? Son personas que desarrollan, pues, en consecuencia, una autoestima baja, sentimientos de inutilidad, no sirvo para nada, soy un fracaso, y entonces comienzan a compensar esa balanza dentro de que soy un inútil, no sirvo para nada, contra la parte de autoexigirse a un grado de perfeccionismo, ¿sí? Es compensar el desempeño que tienen con lo que son sus actividades. Y entonces son personas que definitivamente jamás están pensando en algo que les pueda medianamente causar un placer, sino están a expectativas de lo que al otro le pueda causar un placer o le reconozca. Entonces son personas que totalmente viven del reconocimiento social y jamás, jamás, jamás se voltean a observar eso que les dé satisfacción. Entonces, el estar, si yo me reconozco, si ustedes se reconocen como una persona, vaya, suena el término fuerte, ¿no? Humillación, desprecio y demás. Pero si son personas que sufrieron o pasaron ese tipo de comentarios, probablemente no tan duros, no tan drásticos, pero sí en un momento dado fueron así como que descartados, revisen cómo se comportan. Eso sería importante, ¿no? Revisar esa parte de hoy cómo me desempeño, qué tan perfeccionista soy. Bueno, un punto más que agregamos estas causas del perfeccionismo. Es la clásica comparación con los demás. Imagínense en un empleo que todos estamos haciendo la misma actividad y entonces en un momento dado, alguno de los miembros tiene éxito, ¿sí? Y de ahí se realizan comparaciones constantemente. Hay puestos, hay función dentro de una empresa en la que sí, definitivamente, el reconocimiento individual y las comparaciones, pues es parte del puesto que cubro, ¿no? Esto se da mucho en ventas, en productividad, no nada más en el área comercial, sino en la producción, por ejemplo, ¿no? Y ese tipo de comparaciones puede detonar en la persona ese cambio en su personalidad y cuando no era perfeccionista ni mucho menos, pero ya ingresó a un círculo de trabajo, a un círculo social donde existe ese grado de comparaciones, le puede detonar en un momento dado ese perfeccionismo. Entonces, probablemente nosotros le conocemos de una manera y en el transcurso de su vida comienza a modificar su actitud. Estuvo ahí, se le, se le implantó esa semilla del perfeccionismo, pero nunca la detonó. Pero en el medio al que llega, en un momento dado, le detona ese perfeccionismo, ¿sí? Entonces ahí vienen las observaciones. Híjole, ya desde que estás con fulanita de tal o fulanito de tal, te has vuelto muy perfeccionista. O desde que tienes tal o cual empleo o tienes tales o cuales amigos, te has hecho un perfeccionista, ¿no? Y todo lo quieres que salga como tú así lo deseas. No, simple y sencillamente se dio el caldo de cultivo, llegó y se detonó. Entonces, no es de toda la vida necesariamente que está así la persona, sino puede ser que en algún momento dado, bajo las circunstancias en las que se encuentre, detonaron ese perfeccionismo. Ojo, el aprender a dividir dónde sí se me requiere ese perfeccionismo y dónde no, es importante. Y esto en terapia se puede tratar muy bien, ¿sí?
a enseñarle a la persona a dividir dónde tiene que cumplir de una manera y dónde en otra pues es más relajado. Y además para él o ella le es saludable en un momento dado. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Algún comentario? Sí, una pregunta. ¿Qué repercusión tienen las personas que se vuelven perfeccionistas, que no lo son por naturaleza, sino precisamente estas personas que son por comparación, porque les exigen, porque se someten? Ellos obviamente están mal, pero ¿qué tan mal? ¿Qué tan mal o me decías lo que repercusión? ¿Me explicas un Exacto, poquito más, sí. Maru? Sí, o sea, si yo me estoy volviendo perfeccionista porque mi entorno laboral me está obligando a hacerlo, pero no es algo que traigo en naturaleza, eh, ¿qué repercusión tiene en mí? Ah, ok. Síntomas que puedes expresar y que te puedes dar cuenta que en un momento dado ese perfeccionismo te está afectando. Exacto, Insomnio, exceso de pensamiento rumiante acerca de lo que actividades que estás haciendo o que vas a realizar, falta de apetito o comes mucho más rápido, le das muy poco tiempo a la comida y a tus actividades personales, dejas de hacer actividades que en un momento dado te causen placer. Por ejemplo, habrá personas que a lo mejor dicen, no, yo ya dejé de ir al gimnasio porque mi trabajo me lo exige. Entonces son síntomas que nos vamos a la base de la supervivencia. Si dejas de comer, que tú te des cuenta, bajas de peso, que tú te des cuenta que dejas de tener tus horas de descanso, pero realmente no descansas, si no estás teniendo esparcimiento, pues es momento de recapitular. Ahora, las personas que viven bajo esta situación, pues comienzan a segregar lo que son hormonas, sus glándulas comienzan a segregar hormonas de mucho estrés. Entonces, esos cambios se pueden ver o en la acumulación de peso o comienzas a tener las alteraciones que te comento. Por eso es que es muy importante cuando alguien se está poniendo bajo un régimen alimenticio para bajar de peso, no solamente es el régimen alimenticio, porque el organismo te puede estar jugando una mal pasada. Y entonces tú tratas de bajar la ingesta alimentaria, pero por otro lado tu organismo está totalmente descontrolado, en el cual quiere acumular energía para tener más elementos para poderse desempeñar en las áreas que se le exigen. Cuidado, hay una descompensación muy grande. Más o menos aclaré tu duda, Maru. sí, perfecto, gracias. Gracias. Entonces, cuidado, si ven ustedes en su entorno o a ustedes les sucede que estén teniendo estas alteraciones, cuidado, habría que ver qué tanto donde yo me estoy incluyendo me está transformando en esa parte inclusive de mi personalidad o está detonando mi carácter que en un momento dado así era. Y aquel monstruo de 1000 cabezas que yo siempre lo había controlado, hoy se sale de mi control. ¿Ok? ¿Alguien más? ¿Todo bien? Bueno, la crianza con padres definitivamente perfeccionistas, pues crean normalmente a perfeccionistas, ¿sí? Y ojo, probablemente esos perfeccionistas, hijos en casa, no se desarrollen o no expresen ese perfeccionismo, sino fuera de casa. Y entonces son cuando no tienen unas sanas relaciones. Y ahí viene el hijo, la hija frustrada, que no tiene amistades, que las relaciones personales que tiene de noviazgo no son duraderas, donde no es incluido en ciertos grupos y en casa se maneja de una manera y fuera de casa se maneja de otra. Pero la realidad es que puede estar externando ese perfeccionismo en círculos que pues le van a ir aislando a la persona. Entonces, no siempre los hijos que vienen de padres perfeccionistas en la misma casa se manifiestan de esa manera.
sino puede ser fuera de casa. Y sobre todo con esas relaciones personales, pareja. Pues aquí les vuelvo a comentar y que lo tengamos muy presente. Gran parte de nuestra educación, de nuestra formación, es dada por imitación u observación. Entonces, tener presente eso, porque muchas veces no nos damos cuenta que bajo mi tutela hay cierto número de personas y que con mis acciones, con mis actitudes, lo único que estoy provocando es que ellos repitan esos patrones de conducta, pero no necesariamente dentro de mi casa, sino fuera de. Y entonces en ocasiones quieren ayudarlos, pero pues no se pueden dar cuenta del todo, dado que ustedes son el origen de, y para ustedes eso está bien, porque se mueven en ese entorno como que cobijado, ¿no? Pues al fin que ya sé que mamá o papá son así de perfeccionistas, pues ya, ni siquiera me preocupo, ya sé que se van a molestar, se van a fastidiar, pero entonces yo fuera es donde tengo esos grandes problemas, ¿ok? Preguntas. Adelante. Juan Carlos, yo quisiera comentar algo. Este, trato de entender que esta cuestión de educar a los hijos con perfeccionismo, digamos, puede desencadenar algún grado de ansiedad. ¿Estoy en lo correcto? Sí, 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 sí. Ok. Ahora, aquí lo importante es observar que no nada más es el grado de ansiedad, sino además del grado de ansiedad, hasta dónde puede desencadenar una situación. Por ejemplo, tú puedes estar formando a un hijo o una hija, ¿no? Y en tu entorno está todo eso que muy controlado, muy regulado. Pero ¿qué pasa en el momento en el que se comienza a relacionar emocionalmente con una pareja? Y esta pareja le comienza a detonar, por ejemplo, esa parte de perfeccionismo. Pero como en casa no se manifiesta así y fuera trata de ser, existe ahí un choque emocional fuertísimo, porque dado lo que yo siento por ti de cariño, amor, me atraes y todo lo demás, se nubla entonces la razón y no pueden tener ¿Preparas las corras a los perritos para bajar? un sano equilibrio, ¿sí? Es cuando en una familia puede estar un miembro de la familia pues siempre muy ecuánime, manteniendo ese equilibrio emocional, nunca se molesta a grado que explote, vaya, se mantiene, pero sale de casa, se comienza a relacionar con otro personaje, con otro entorno social, y esa presión que le genera el no mantener esos estándares de casa puede llegar al quiebre, y ese quiebre, que quede bien claro, puede ser una causa de suicidio. Entonces, aquel hijo, aquel educando, que siempre fue el hijo perfecto, el hijo modelo, no tenía mayor problema, me llevaba muy bien con él, teníamos una muy buena relación, se divertía y todo lo demás. Si salió de ese entorno y comienza el choque con lo que es la realidad, porque existen otros entornos, y quiere mantener esto bien, pues sí, y sí hay casos que se reportan tal cual como suicidio, y cuando se hace el análisis de cómo llegó a esa consecuencia, te podría decir, y desafortunadamente yo he tenido, pues por lo menos una paciente que sí pasó por eso. Una excelente relación en casa, una muy sana persona que tenía sus calificaciones y todo lo demás, pero al salir de casa y relacionarse con una pareja, sí le llevó al suicidio. Es muy penoso llegar a esa conclusión, pero así es. Digo, y siempre Ok. fue muy buena la relación, no había mayor problema, pero el enfrentarte a la realidad tronó, tronó. Entonces, tener bien presente, sí podemos llegar, ¿hasta dónde? Hasta el suicidio. ¿Ok? Ok. Gracias, Juan No, de Carlos. aquí. Cuidado con esto, ¿eh? Hablar de suicidio no es fácil. Y
el tema suicidología o estar en este ramo, son situaciones que tocan fibras muy sensibles, pero hay que tenerlos muy presentes. Y más aquellos que estamos educando, formando, o en mi caso como terapeuta facilitador, detectar estos puntos, ¿no? Bueno, si quieren un día hablamos de suicidio y el tema suicidio. Ujú. Exacto, Lali, es la tercera causa de muerte. Y hablábamos que en algunos estados es la primera causa de muerte entre los adolescentes, desafortunadamente. Pero la tercera causa de muerte, sí. Muchas gracias, Lali, por la estadística. Bueno, un punto más que es una causa del perfeccionismo, definitivamente, y aquí tómenlo muy en cuenta, la baja tolerancia a la frustración. Para aquellas personas que no les quede claro qué es baja tolerancia a la frustración, es aquellas personas que si no tienen en el momento que solicitan las cosas, se vuelven así como que unos ogros y tiran todo, deshacen todo, hacen el berrinche, ya me dejó de hablar una semana. Esas personas son las de baja tolerancia a la frustración. Y esto directamente puede influir en el perfeccionismo, porque precisamente esa parte donde no tengo lo que yo solicito en este momento y de la manera que yo lo solicito, pues está siendo una persona exageradamente perfeccionista, porque todo lo quiere al segundo y de la manera que así lo solicita, ¿sí? Es posible que no se reconozca ningún logro si no es totalmente perfecto, de acuerdo con los propios criterios del que solicita eso para sí mismo, ¿sí? Entonces, la baja tolerancia a la frustración es una rayita para el perfeccionista. Uh-huh. No sé si ustedes conviven con alguien que es así o ustedes son así en un momento dado. ¿Te puedo preguntar algo, Juan Carlos? Sí, ¿cuál es tu nombre, perdón? Citlali. Adelante, Citlali. Yo creo que en la actualidad los jóvenes tienen muy poca tolerancia a la frustración por causa de la tecnología. Que nosotros, las personas que somos de otra generación, pensamos que es una maravilla el tener esas respuestas inmediatas, pero para los jóvenes, pues ya están acostumbrados a eso. Ellos ya no se preguntan o van a una enciclopedia o como nosotros que esperábamos una canción mucho en el radio para escucharla y ellos la tienen inmediatamente. ¿Cómo podemos tratar a esos jóvenes, digo, los que tenemos hijos jóvenes, de hacerles entender o ver que eso es dañino para ellos en un momento dado? Bien, muy buena observación, Citlali. Pero aquí el problema no es el adolescente. El problema son las personas que tienen a cargo a esos adolescentes, porque no regulan el uso de esos aparatos. Se habla académicamente que una persona, un niño menor de 15 años no debería de tener estos aparatos. Pero hoy un niño que llega a los 12 años y no tiene un celular, pues está fuera de lo que es el entorno social, de estar excluido. Entonces, si yo me quiero ir exclusivamente al adolescente a corregirlo, no estoy yendo a la raíz del problema. La raíz del problema es educar a quien está a cargo de su formación. Y, por ejemplo, lo recomendable es que decimos, hay que darles tiempos para utilizar los aparatos electrónicos, ¿sí? Si en el día tienes oportunidad de 1 hora o 2 horas de tener esparcimiento, bueno, pues divido precisamente ese uso de los aparatos electrónicos, que lo tengas. Se habla de un 30 a un 40% máximo del tiempo disponible para ocuparlos. Y lo demás es no dejárselos a libre disposición. Segundo, el saber exactamente qué páginas, dónde entran y todo lo demás, porque sí es bien claro que dependiendo
el tipo de información que están consultando puede detonar más esos episodios de ansiedad, esa baja tolerancia a la frustración. Entonces, si tú en un momento dado solamente quieres corregir al adolescente, sería primero yo que estoy responsable, qué pasos son los que debo de seguir. Ahorita te acabo de dar nada más uno, restringir el uso indiscriminado del celular o del aparato electrónico. Entonces, limitarlo, eso tiene que ver con tu formación como padre que educa, como padre que forma. Y te digo, y esa es una sola. Hay 15 reglas que se le solicitan a los padres para mínimo, para poderles otorgar el beneficio de un celular. Ok, gracias. No, de nada. Es un buen punto, ¿eh? Hay que ahondar en eso mucho, mucho, mucho. ¿Vale? Hablando de, aquí en el mismo punto que nos mencionaba Citlali, hablando de si hay algunos programas que provocan ciertas cosas, sí hay ciertos programas que provocan o detonan ciertas actitudes no recomendables en un adolescente. La baja tolerancia a la frustración, la agresividad, estrés o ansiedad en un momento dado, pensamientos recurrentes que pueden rayar en el obsesivo compulsivo y cosas de esas, ¿sí? Bueno, buena observación, Citlali. Gracias. Causas del perfeccionismo. Elevado neuroticismo. Dices, ¿qué es eso? Un ser neurótico. Las personas con un elevado nivel de neurosis presentan una predisposición al desarrollo de una personalidad perfeccionista. Ahora, ¿cómo nos podemos reconocer como un ser neurótico? En nuestra ciudad, el hablar que si yo me traslado a cierto lugar y hago 3 horas cuando normalmente tendría que hacer una, yo te invito a que te reconozcas como neurótico, que no fuiste una persona que previno, que fue precavida de los tiempos de traslado. Entonces, si tú sabes que a ciertas horas, a tal distancia, por muy corta que sea, vas a hacer el triple de tiempo que cuando son las 3 de la mañana y no hay ni un carro, pues no es que no seas neurótico nada más, sino que eres una persona que precisamente provoca esa neurosis en sí mismo, ¿no? Entonces, ahora sí que si ya sabes lo que puede suceder, pues no te expongas, pero ahí primero que nada tienes que reconocerte. ¿Qué te causa ese disparo de mantenerme en un equilibrio? Es hacer una valoración de todo aquello que yo en un momento dado reconozco que me puede causar irritación, que me puede causar molestia. Ahora, hay cosas dentro de esto mismo que tú haces esa lista y que te invito a que nuevamente ocupes el plan de qué es mi responsabilidad y qué no es mi responsabilidad, porque probablemente te metas a bañar y el agua esté helada o no haya agua. Y yo te preguntaría, ¿eso es tu responsabilidad o es de alguien más? Pues es tu responsabilidad, no responsabilidad de los que están en tu entorno si el baño está caliente o no, o si hay agua o no. Es tu responsabilidad verificarlo en un momento dado, ¿sí? Y así, nuevamente, haz tu lista de aquellos detonadores. Y no seas blandita o blandito, sino sé muy estricto contigo, porque probablemente dentro de esa neurosis haya personas que les concedas el beneficio de que, bueno, pero es que es tantito nada más lo que me molesta, ¿sí? Pero eso puede ir acumulándose. Como hay personas, el controlador, el manipulador, en el que, y ahorita vamos a ver cómo reconocer un controlador, que por ejemplo comienza con pequeñas frases, ¿sí? A ir minando a la persona con la que está o las personas con las que está, ¿no? No, pues eres muy chaparro. No, pues eres muy gordita. O no, pues eres medio feíta. Y comienzan a hacer pequeñas críticas, pequeñas críticas, pequeñas críticas. Van minando a la persona. Por muy buena autoestima, por muy bueno que tenga, la van minando. Pero ojo, si esta persona tiene un buen nivel de amor propio, pues le para el alto, por mucho que seas el amor de mi vida, por mucho que me encantes,
por mucho que me estés aportando a mi vida, profesor o lo que sea, o jefe o lo que sea, es ponerles un alto, parar eso. Y si no los puedes parar, si no puedes hacer que te respeten, pues el plan B, ¿no? Buscar cómo salirte de ese entorno. Y entonces, quítale las florecitas al novio o a la novia controladora, quítale las florecitas al empleo que te da para viajar 3 veces al año alrededor del mundo y asume las consecuencias de eso que tú estás obteniendo. ¿Fácil? No, no es fácil. Pero ahí pones o antepones tu salud emocional a lo que te está dando como un supuesto beneficio. Bueno, Juan preguntas. Carlos, soy María Elena. Adelante. Una pregunta. Hola, María Elena. ¿Cuál es la diferencia entre controlador y perfeccionista? ¿O es lo mismo? No. El perfeccionista tiene que ver mucho con su yo. Ajá. Con el yo me exijo el que esto sea perfecto. Pero si tiene que ver con el entorno, entonces los hacen que sean perfectos también los demás. Pero tiene que ver contigo, tu nivel de exigencia. El controlador no necesariamente es un perfeccionista, sino el controlador quiere que todo se haga de acuerdo a como él dice, sea perfecto o no sea perfecto. El controlador siempre está buscando en el exterior a quién fregar, así en pocas palabras, ¿sí? A lo mejor yo ni hago eso, pero yo le pido al otro que lo haga. Y el controlador puede caer en el manipulador, donde se puede tirar al suelo y entonces se hace la víctima. Y a través del victimismo es un controlador, es un manipulador. Y esto viene mucho con las personas que tienen alguna deficiencia física, con alguna enfermedad crónica, que se vuelven controladores, manipuladores. Entonces, el perfeccionista tiene que ver con tu nivel de exigencia personal. Y el controlador tiene que ver cómo al entorno le exige o lo manipula de alguna manera. Más o menos, Mari. Sí. Bueno, ahorita de todos modos vamos a ver cómo reconocer a un controlador. No se preocupen. ¡Chata! ¿Ok? Gracias, sí le entendí bien. Es que tenía apagado el micrófono, perdón. ¿Qué acabo de hacer contigo? ¿Soy qué? ¿Controlador o perfeccionista? Sí. Controlador, porque yo te controlaste, exigí ¿sí o no? te exigí que me contestaras. ¿Sí? Sí. Perfeccionista es si yo te hubiera dicho la frase, por ejemplo, oye, ¿quedó claro, María Elena? ¿Y está bien lo que yo te dije? Ándale, pues sí, ya vi la diferencia. Yo. Sí, tú preguntándome a mí cómo Ajá. estaba la cosa, no, pero sí te entendí. Es que estaba apagado mi micrófono, perdón. Le dice, no Gracias. dejan una pestaña. No, está bien. Bueno, una causa más del perfeccionista, o que causa un perfeccionista, ¿sí? La cultura de la competitividad. Ojo, podemos estar confundiendo el que los resultados, los logros, los éxitos en un momento dado los estés presentando de una manera amigable y puede ser que los mismos logros, los mismos éxitos los estés presentando como un reto para una persona. Y aquí es donde descartas al individuo, porque no todos tenemos las mismas capacidades, las mismas habilidades que podemos en un momento dado desarrollar o adentrarnos un poquito más en desarrollar eso, pero cuando no consideramos al individuo, la competitividad la metemos y la trazamos todos a un nivel, ¿sí? En nuestra población, el obtener altas calificaciones, hablando de 9.9 y 10, se ha hecho como que ya una regla, pero eso viene a raíz del exceso de población y los pocos empleos disponibles. Entonces, en teoría, los que tienen más alto nivel, en teoría, tienen mayor acceso a los empleos. Hoy por hoy, afortunadamente, no es así nada más. Hay que cubrir otros requisitos y no nada más aquellos como que en el que te ponen la palomita. Tienes licenciatura, si tienes maestría, si tienes doctorado, si conoces, si tienes idiomas, si tienes algunos otros estudios, sí.
Eso es como que la palomita, cubres el requisito. Pero afortunadamente hoy por hoy también se le da mucha importancia, lo he mencionado en otros momentos, a esa parte de tu desarrollo en habilidades blandas. Eres puntual, sabes formar equipos, puedes hablar en público, y de ahí nos seguimos con esos pequeños detalles que el día de hoy afortunadamente ya también se toman en cuenta. O a ustedes les preguntaron que para un empleo cualquiera que tengan, les preguntaron si no tenían el promedio de 10 y honores para haber salido, ¿se los daban o no? No. A la mayoría no nos pidieron que dijéramos el promedio de 10. A la mayoría nos dijeron, estudiaste preparatoria o licenciatura, y ya, se acabó, ¿sí? Yo entiendo que es una cuestión personal y el nivel de cubrir ciertos requisitos, a lo mejor para una beca, a lo mejor en lo personal tú lo ves como el rendimiento y lo comparas con la calificación, pero bueno, ya son detalles. Y aquí entraría yo mucho en la confrontación o en el debate, ¿no? Bueno, claro, no es lo mismo una persona de 6 que una de 10, ¿eh? El de 6 es con el que están hablando. El de 10 es con los que yo estoy hablando. Bueno, ay, es de risa, pero cuando lo vives es fuerte, ¿eh? No es así de risa. Cuando estás de este lado, sí. Oh, le pides al hermano que firme tu boleta. Bueno, ahora ya no se puede, ¿verdad? Ahora ya es por electrónico. Ya les llega a los papás las calificaciones. Espérenme que está Angélica María por entrar. Órale. Aquí está ¿Quién era su pareja de Angélica María? Pues Alberto Vázquez y Enrique Guzmán y todos esos, ¿verdad? No, era Vale. Ah, bueno, bueno, fue su esposo, ¿verdad? Angélica María, bienvenida. Bueno, hasta aquí los puntos de lo que pueden cultivar o pueden, en un momento dado, formar a un perfeccionista. ¿Dudas, comentarios? ¿No? No. ¿Nada? Bueno, a lo Bueno. mejor yo quisiera comentar algo, Juan Carlos, ahorita de lo que mencionabas de que estamos hablando con el de 6, ¿verdad? Yo, por ejemplo... Ahorita ya de la audiencia ya se quedó el 10%, los del 6. Yo, por ejemplo, ahora sí que les compartiría mi experiencia. Yo fui la única mujer de 3 hermanos. Entonces, en su momento, pues yo siendo la segunda de estos hermanos, pues mi hermano entró a la preparatoria y yo terminé la secundaria al año siguiente que él, pero me sorprendió mucho que para mí no había planes de estudio. O sea, a mi hermano, pues sí, hay que inscribirlo a la prepa. Y cuando yo terminé, pues nadie me dijo, ¿sabes qué? Pues, ¿qué quieres estudiar? ¿Vas a seguir en la prepa? ¿Qué quieres hacer? Hasta que yo lo pregunté, ¿no? Entonces, yo creo que para mí esa parte fue así como que, pues a fin de cuentas me dijeron, pues si quieres estudiar una carrera corta para secretaria. Dije, no, yo no quiero ser secretaria, yo he sido la secretaria de mi papá durante mucho tiempo. No, pues entonces enfermera. Dije, bueno, pues entonces quiero ser enfermera, ¿no? O sea, como que las opciones estaban así muy reducidas. En vez de exigirme, pues decían, no, pues tú no. Ahora sí que pasaron los años. Hoy en día, pues yo, por ejemplo, soy maestra en enfermería y soy docente. Logré muchas cosas a través del tiempo gracias a que me casé con una persona que a lo mejor no era perfeccionista, pero siempre buscaba mejorar, digamos, en su persona y llevarme a mí hacia esas mejoras, ¿sí? Y en alguna ocasión hace, pues, pocos años, platicando con mi papá, nos sincerábamos, ¿verdad? Y él me decía, ¿sabes qué, hija? Perdona, me dice, porque
yo aposté mucho por tus hermanos y tú fuiste la única que terminó una carrera. Y efectivamente, o sea, de mis hermanos ninguno terminó su carrera. Se han destacado en otras cosas, ¿verdad? Y yo fui la única que terminé una carrera, logré hacer una maestría y pues bueno, me desempeño hasta el día de hoy, gracias a Dios, con mucho entusiasmo en lo que hago. Yo con el tiempo me di cuenta que yo era capaz, o sea, lo que a mí nunca me exigieron, tuve que descubrirlo en mí, pero yo nunca me exigí nada, o sea, como que yo dejé que todo fuera fluyendo y me fui encaminando a lo que se me fue ofreciendo y a lo que fui encontrando para proyectarme, ¿sí? Yo puedo decir que no soy perfeccionista, mi hijo dice que sí lo soy, yo le digo que mi carrera es de muchas exigencias porque pues es de servicio. Entonces, pues yo siempre dentro de mi carrera, pues el orden, la limpieza, la puntualidad son normas que se tienen que seguir para la atención de los usuarios. Y pues esa es mi formación y mi hijo luego me dice, mamá, es que tú eres muy perfeccionista. Le digo, no, hijo, no soy perfeccionista. En eso me queda la duda, por eso lo comento. Ahí, entonces, yo te recomiendo, Carmen, que el ejercicio sea, hazme una lista cuando puedas, Ajá. hijo, de aquello que tú observas que para ti es ser yo una perfeccionista, sin juzgar, sin criticar, sin dar un juicio final. Deja que tu hijo te regale esa maravilla de obsequio y que sea Uh-huh. tu obsequio de Navidad. Y trabajarla y revisarla sería muy recomendable porque tiene que ver con tu familia. Entonces, lejos de decirle no soy perfeccionista, es ya que se da el tiempo de observarme y de verme, pues decirle que si me puede hacer ese gran obsequio de vida, ¿no? Imagínate que tuviéramos esos maravillosos personajes frente a nosotros que nos pudieran mostrar ese tipo de errores, pues adelante. En la mujer se le da mucho y es parte, digamos, de su inclusión universal, el que a los hombres nos mantienen siempre a la raya de mostrarnos precisamente esas faltas a los hombres, la mujer, ¿sí? Y qué maravilla aquel hombre que acepta de la mujer cualquier comentario, porque saben que está destinado a tener el éxito, porque ustedes, acuérdense, tienen gran capacidad para escuchar, gran capacidad para observar, gran capacidad para analizar. Todo lo tienen ustedes maximizado. Y nosotros somos unos pequeños hombres de la edad de piedra, donde solo vemos blanco y negro, y lo demás son colorcitos, ¿sí? Entonces, si tienes un hombre junto a ti que tiene esa gran capacidad y que se ha desarrollado de esa manera, dile que te dé ese obsequio para el 24 de diciembre y la verdad vale la pena. Yo te Sí, invito a eso. Lejos de ok, negarlo, te invito a eso. ¿Vale? ok, Muchas gracias, gracias, Carmen. gracias. Gracias. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, ¿cómo reconocer a un controlador? Chata, abre bien los ojos. Ahora sí que, Chata, prende la grabadora. ¿Cómo reconocer a un Me controlador? sonaste como a mi marido. Yo lo digo porque tú preguntaste. No puedo. Híjole, son las 9, pero si quieren vámonos rápido con estos puntos y para que, híjole, vamos a seguir con la plática. Entonces a la siguiente con el exigencia y perfeccionismo y controlador, entre comillas. Sí, sí, me dan 10 minutitos más. Claro. Que sea viernes. Sí, Juan. Gracias. Hasta más. No, 10 nada más. Vámonos. Punto número 1. ¿Cómo reconocer a un controlador? Bueno, estas personas tienden a ver la vida en términos que se les llama absolutista. ¿Qué es un absolutista? Es todo o nada, ¿sí? Ese es un absolutista. Entonces, aquellas personas en el que no hay para ellos medias tintas, es un controlador, ¿sí? Es que ya le hiciste la sopa, ya le hiciste el arroz, ya le hiciste 2 guisados, es más, hasta te esmeraste en el postre, le hiciste el agua, y cuando termina de comer, te dice cualquier detalle,
pero las tortillas estaban frías. Dice, no manches. No manches. Triste controlador, ¿no? Ah, ¿Les queda claro? Sí. Entonces, son así de que tiene que estar todo, absolutamente. Y aunque te esmeres, algo va a faltar. Punto número 2. Y esto tómenlo muy en cuenta para que no se enganchen, porque aquí el problema es engancharse. Entonces, el punto número 2 de cómo reconocer a un controlador jamás va a ser flexible. Muchos textos nos hablan de que le cuesta ser flexible. Yo diría, no es nada flexible, así para que nos quede claro. Porque si le digo, le cuesta ser flexible, todavía le damos el beneficio de la duda. Ay, es que pobrecito, tuvo una infancia muy dura. Entonces, no es nada flexible el controlador. O es, como él dice, o no está bien. ¿Sale? Entonces, cuando la sopa se la traes tibia, te dice que está fría. Y cuando se la calientas, te dice que qué te pasa, que se va a quemar. Entonces, que se pare y se la caliente. Punto número 3. Un controlador difícilmente se incluye en un entorno donde tenga que participar, digamos, de las decisiones de las demás, ya que le gusta tener las riendas, le gusta tener el control, así tal cual, de la organización, del programa, de los tiempos, de todo absolutamente. Entonces, un controlador difícilmente puede estar incluido en un grupo, cualquiera que sea. Ahí ustedes le van poniendo palomita al personaje que son o que ya visualizaron en su entorno. Ajá. Punto número 4. Hemos hablado en otros momentos de la importancia de delegar, el confiar en los demás, el no cargarme todo el peso sobre de mi persona, en el reconocer que yo tengo un límite y una capacidad para todo. Entonces, el punto número 4 es el delegar a un controlador difícilmente se le da. Ahí sí yo diría difícilmente, porque hay ocasiones en las que, como es controlador, comienza a ordenar y que tú haces esto y tú haces aquello. Pero en un momento dado, el delegar algo que él sienta que pierde autoridad, lo va a dejar. Entonces, aunque no sepa de algo, pero si no quiere dejar el control, siempre la va a estar regando. Encontramos aquellas familias donde la abundancia, la prosperidad y demás no se dan porque la figura inicial de ese no saber delegar cortó a todo el clan en cuanto a esa prosperidad. Ejemplo, puede ser una madre que si ella no participa de las decisiones de hacer un negocio, de comprar algo, entonces pues todo sale mal. Entonces al clan le bloquea esa abundancia, que puede ser abundancia de salud, dinero y amor, ¿eh? Cuidado. El no saber delegar, en el que en todo tiene que estar metido, todo lo tiene que hacer. Punto número 5. Comenzamos a ver que presenta actitudes de nerviosismo, enojo, ira, y a todo mundo no lo baja de, ay, perdón si hay niños, no lo baja de pendejo, en el aspecto de se pone nervioso si algo se retrasa. Entonces todos tienen la culpa y se comienza a enojar. Si algo menos yo, sobre todo, exactamente, ¿sale? Punto número 6. Piensa demasiado, le echa mucho tiempo a la parte de los riesgos que no alcanza a definir o a observar. Entonces, un controlador al no delegar, difícilmente te deja a ti hacer las cosas por esa parte donde los riesgos, si no los tiene controlados, pueden causar un grave problema. Entonces, piensa tanto los riesgos que se queda bloqueado. Entonces, es la persona sin éxito, sin grandes logros, pero además al entorno le puede estar bloqueando toda esa parte de éxito y demás, porque piensa que si no está involucrado, pues puede estar muy mal la situación. Un controlador. Entonces, si encontramos algún miembro de nuestra familia que muchas veces es una madre, se ve una
un clan con poco éxito o les cuesta mucho trabajo el éxito a los miembros. Por esa parte en la que la cabeza inicial impuso esa parte de no confianza en los miembros de, ¿sí? Bueno, número 7. El controlador también se caracteriza en el que generalmente quiere, a lo que observa, anticiparse. El que bájate de ahí porque si no te vas a caer. Deja de hacer eso, si no, miles de consecuencias que nos puede decir, ¿no? Entonces, de inútiles y retrasados y no sé hacer nada, no nos deja de llenar con esa mala información. Entonces, de tanto anticipar, el mismo controlador puede sufrir de ansiedad. Y muchas veces, para no evidenciar esa debilidad de la ansiedad, su mecanismo puede ser de gran ira o salir huyendo en un momento dado, ¿sí? Punto número 8. O cierra la conversación, ¿eh? También. Se aplica la ley del hielo. Así de plano. Punto número 8. Tiene un pensamiento muy sesgado, que se le llama. Esto es, ve nada más la punta del iceberg, no ve todo lo que abajo puede existir. Entonces, se enfoca a ciertos puntos muy en particular el controlador y no ve todo lo que yo le puedo ofrecer, por ejemplo, como persona. Entonces, reconózcanse ustedes. Si son personas que solo se fijan en ciertos detalles sin ver un todo, habla de un controlador. Entonces, pueden en un momento dado ustedes tener muchos atributos, pero se basan en el del error, en el del fracaso, en el de no soy exitoso o exitosa. Punto número 9. Aquí pues es obvio, ¿no? Trata de controlar su vida, pero tiene un perfecto descontrol, un relajo de su propia vida. Entonces, trata de controlar su vida y por consecuencia la de los más cercanos, los suyos, ¿sí? En un momento dado. Entonces, si de entrada no tiene una buena administración personal, pues menos con los demás. Pero pues el controlador, mejor bien podrido que mal vendido, casi. Entonces, mejor que todos salgan chatos a que alguien por ahí se me salga del huacal. ¿Ok? El último punto, termino 9-10, fíjense qué puntual que soy. Para aquellos perfeccionistas, no les causé ansiedad ni estrés. El punto número 10, definitivamente no son nada imaginativos, no tienen creatividad, no son resolutivos, mucho menos son asertivos. Vaya, con esto le falta espontaneidad. Son de pensamiento muy corto, de ideas muy concretas y sobre todo se basan mucho en lo que ya aprenden, de lo que ya tienen aprendido y lo manejan perfectamente. Entonces, difícilmente vamos a ver a un controlador exitoso en el área de creatividad. Bueno, hasta aquí. Y nos quedan pendientes buenos puntos, como el pasos para decirle adiós al perfeccionismo, por ejemplo, que ya di algunos la semana pasada, pero voy a ser más puntual en lo que sigue. Bueno, preguntas, dudas, comentarios, sugerencias. Híjole, ahora sí que la semana fue 2 por 1. Muchas gracias por acompañarme. Muchas gracias por estar aquí. Y nos vemos dejen decirles. Nos vemos el martes 29 de noviembre a las 8 de la noche. ¿Sí? Si quieren, vayanlo agendando. Y si el Supremo, la Fuente, Dios, Alá, Jehová, todos nos lo permiten, pues aquí estaremos. Ok. Nos vemos el próximo martes a las 8 de la noche. Hasta luego, Juan Carlos. Inviten a más. Creo que vale la pena. Claro que sí, muchas Les gracias. agradezco su Gracias, Juan atención. Carlos. Muy Hasta buena luego. noche. Hasta luego. Buenas noches, bonito fin de semana. Gracias, Bye. igualmente. Adiós. ¡Que gane México! Gracias, buenas noches.